Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si son nuevos, un saludo muy especial y esperamos que se sientan como en casa. Para los que ya nos conocen, saben que nos encanta sumergirnos en el mundo del espectáculo, del chismorreo bueno, de las noticias jugosas y hoy tenemos un plato fuerte. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas del panorama turco, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. ¿Recuerdan su romance? Fue un auténtico boom. Nos enamoramos de ellos en la pantalla, y fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, esta también tuvo su final. Sin embargo, lo que vamos a mostrarles hoy es algo que nunca han visto. Fotos inéditas, detalles desconocidos de su relación y una cita secreta que hasta ahora permanecía oculta a los ojos del público. Así que pónganse cómodos, busquen sus palomitas, porque este vídeo está que arde. Antes de empezar, un pequeño favor, si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de este chismorreo sano, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita además se enterarán de cada vídeo nuevo que subamos, para que no se pierdan nada. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Hace algunos años, Altay y Serenay eran la pareja del momento. Su química en la serie Medcezir era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y cuando confirmaron su relación, fue la locura. Portadas de revistas, programas de televisión, redes sociales. Estaban en todas partes. Parecían inseparables, felices, enamorados. Pero como les decía, las cosas no siempre son lo que parecen. Durante su relación, ambos fueron muy celosos de su intimidad. A pesar de la presión mediática, intentaron mantener su vida privada lo más alejada posible del foco público. Pocas entrevistas juntos, pocas fotos oficiales y mucho hermetismo. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de los fans y de la prensa del corazón. Y es aquí donde entramos nosotros. Gracias a una fuente muy cercana a ambos, hemos conseguido unas fotografías exclusivas de una cita secreta que tuvieron a Altay y Serenay durante un viaje que hicieron a... Atención. Bodrum. Sí, la famosa ciudad costera turca, conocida por sus playas paradisíacas y su ambiente glamuroso. Pero no se imaginan dónde se escondieron para disfrutar de su intimidad. No se fueron a un resort de lujo, ni a un restaurante de moda. No. Eligieron un pequeño pueblo pesquero, alejado del bullicio turístico, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin sentirse observados. En las fotos que vamos a mostrarles se les ve relajados, sonrientes, caminando por las estrechas calles del pueblo, disfrutando de un helado, charlando animadamente. Se nota que estaban felices. Pero lo más interesante de estas fotos no es solo el lugar donde se encuentran, sino lo que transmiten. Se les ve una conexión muy especial, una complicidad que va más allá de la simple atracción física. Se ríen juntos, se miran con cariño, se toman de la mano. Es evidente que se aman. Nuestra fuente nos ha contado que durante esa cita, Altay y Serenay hablaron mucho sobre su futuro, sobre sus proyectos profesionales, sobre sus sueños. Querían construir una vida juntos, formar una familia. Pero como sabemos, las cosas no siempre salen como uno las planea. A pesar de su amor, la relación entre Altay y Serenay no fue fácil. La presión del trabajo, la distancia, los rumores constantes. Todo esto fue minando poco a poco su relación. Y finalmente, después de varios años juntos, decidieron separarse. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos. Nadie se lo esperaba. Pero ambos fueron muy discretos al respecto, y nunca dieron detalles sobre los motivos de su separación. Simplemente dijeron que habían tomado caminos diferentes, y que seguían siendo amigos. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se separaron? Esta es la pregunta que todos nos hemos hecho. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, sí podemos ofrecerles algunas pistas. Según nuestra fuente, uno de los principales problemas de la relación era la incompatibilidad de sus agendas. Altay estaba enfocado en su carrera como actor, viajando constantemente para rodar series y películas. Serenay, por su parte, estaba triunfando como cantante y modelo, con una agenda igualmente apretada. Esto hacía que fuera difícil encontrar tiempo para estar juntos, para disfrutar de su relación.
Además, la presión mediática también jugó un papel importante en su ruptura. Ambos eran muy famosos, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa. Esto generaba mucha tensión en la relación, y les impedía vivir su amor con. Otro factor que pudo influir en su separación fue la aparición de terceras personas. Siempre ha habido rumores sobre posibles infidelidades por parte de ambos, aunque nunca se han confirmado. Lo cierto es que la desconfianza y los celos pueden ser muy destructivos en una relación. Pero a pesar de todo, Aatai y Serena siempre se han mostrado respetuosos el uno con el otro. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, y siempre han reconocido que vivieron una historia de amor muy bonita. ¿Y ahora, qué es de ellos? Aatai Ulusoy sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Ha protagonizado varias series de éxito, y ha recibido numerosos premios por su trabajo. Actualmente está casado y parece muy feliz. Serena Sarkaya, por su parte, continúa triunfando como actriz, cantante y modelo. Ha participado en varias producciones importantes, y es considerada una de las mujeres más bellas de Turquía. También ha tenido otras relaciones sentimentales después de Aatai. Aunque su relación terminó hace años, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos todavía sueñan con una posible reconciliación, aunque parece poco probable. Pero lo que sí es seguro es que Aatai y Serena siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas del espectáculo turco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas fotos inéditas y de esta historia de amor que nos cautivó a todos. Sabemos que muchos de ustedes eran fans de esta pareja, y que quizás les haya dado un poco de nostalgia recordar esos tiempos. En resumen, hoy les hemos mostrado unas fotos exclusivas de una cita secreta entre Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya en Bodrum, durante el apogeo de su relación. Hemos analizado los posibles motivos de su separación, y hemos repasado sus trayectorias profesionales después de su ruptura. Una historia de amor que, aunque tuvo un final, siempre será recordada. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Esperamos que les haya gustado. Nos encantaría saber su opinión sobre esta historia. ¿Eran fans de Aatai y Serena? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirnos, un último favor: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activando la campanita se enterarán de cada vídeo nuevo que subamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Ahora bien, no creíamos que los íbamos a dejar así, con la miel en los labios, ¿verdad? Esa cita secreta en Bodrum es solo la punta del iceberg. La historia de Aatai y Serena es mucho más jugosa de lo que imaginan. Recordemos cómo empezó todo. La serie Medcezir fue un auténtico fenómeno. La adaptación turca de DOC no solo catapultó sus carreras, sino que también encendió la chispa del amor entre ellos. Yaman y Mira, sus personajes, eran la viva imagen de la pasión juvenil, del amor a primera vista, de esos romances que te hacen creer en los cuentos de hadas. La química entre Aatai y Serena era tan palpable que los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier vínculo sentimental más allá de la amistad y el profesionalismo. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho trabajando juntos, repetían una y otra vez en las entrevistas. Pero los fans no se lo creían. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos de cariño. Todo apuntaba a que había algo más. Y efectivamente el tiempo les dio la razón a los fans. Un buen día, las revistas del corazón amanecieron con fotos de Aatai y Serena besándose en un restaurante. La bomba había estallado. La confirmación oficial no tardó en llegar, y la noticia inundó las redes sociales. @Aatai Serena y @Serenaya Aatai @Medcezir Love. Los hashtags se volvieron tendencia mundial. A partir de ese momento se convirtieron en la pareja más seguida de Turquía. Cada uno de sus movimientos era noticia. Los paparazzi los perseguían incansablemente intentando captar una imagen exclusiva, un gesto de cariño, una simple mirada. Ellos por su parte intentaban mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Y aquí es donde entra en juego nuestra fuente.
Un amigo cercano a la pareja, alguien que compartió momentos íntimos con ellos y que a pesar del tiempo, ha permanecido leal a su amistad. Esta persona fue quien nos proporcionó las fotos exclusivas de la cita en Bodrum, y quien nos reveló detalles desconocidos sobre su relación. Volviendo a Bodrum, la elección de ese destino no fue casualidad. Buscaban un lugar tranquilo, alejado del bullicio de Estambul, donde pudieran relajarse y disfrutar de su amor sin ser acosados por la prensa. Bodrum era perfecto para eso. Sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas, sus pintorescos pueblos pesqueros. Un paraíso terrenal. Pero no se conformaron con quedarse en un resort de lujo. Querían vivir una experiencia auténtica, conocer la verdadera esencia de Bodrum. Por eso eligieron hospedarse en una pequeña casa de huéspedes en un pueblo alejado del centro turístico. Un lugar sencillo, sin lujos, pero con mucho encanto. Durante el día exploraban los alrededores, visitaban calas escondidas, se bañaban en el mar, tomaban el sol en la playa. Por la noche cenaban en pequeños restaurantes locales, probando la deliciosa gastronomía turca, o simplemente se sentaban en la terraza de su casa de huéspedes, a charlar y a disfrutar de la compañía del otro. En las fotos que tenemos, se les ve disfrutando de un helado en una heladería artesanal. A Atay le ofrece un bocado a Serine, quien le devuelve la sonrisa con una mirada llena de ternura. En otra foto se les ve caminando por las estrechas calles del pueblo, tomados de la mano, como dos turistas enamorados. Pero lo más interesante, como les decíamos, es lo que transmiten esas fotos. La conexión que tenían, la complicidad, el amor. Se notaba que estaban profundamente enamorados, que querían construir un futuro juntos. Nuestra fuente nos contó que durante esa cita, hablaron mucho sobre sus planes a futuro. Querían formar una familia, tener hijos, comprar una casa en el campo. Soñaban con una vida tranquila, alejada del estrés y la presión del mundo del espectáculo. También hablaron sobre sus proyectos profesionales. A Atay le contó a Serine sobre su deseo de protagonizar una película de acción, mientras que Serine le habló sobre su sueño de lanzar un álbum como solista. Se apoyaban mutuamente, se animaban a perseguir sus sueños, y se prometían estar siempre el uno para el otro. Pero, como ya sabemos, las cosas no siempre salen como uno las planea. La relación entre Atay y Serine no fue un camino de rosas. La presión del trabajo, la distancia, los rumores. Todo esto fue minando poco a poco su amor. La incompatibilidad de sus agendas era uno de los principales problemas. Atay estaba constantemente viajando para rodar series y películas, mientras que Serine estaba ocupada con sus proyectos como cantante y modelo. Esto hacía que fuera difícil encontrar tiempo para estar juntos, para disfrutar de su relación. Además, la presión mediática era insoportable. Cada uno de sus movimientos era noticia, y los rumores sobre posibles infidelidades eran constantes. Esto generaba mucha tensión en la relación, y les impedía vivir su amor con normalidad. Y por supuesto, la aparición de terceras personas también jugó un papel importante. Aunque nunca se confirmaron, los rumores sobre posibles romances extramatrimoniales por parte de ambos eran frecuentes. La desconfianza y los celos pueden ser muy destructivos en una relación, y en el caso de Atay y Serine, no fueron la excepción. Después de varios años juntos, y tras varios intentos fallidos por salvar su relación, decidieron separarse. La noticia fue un shock para muchos, pero ambos fueron muy discretos al respecto. Nunca hablaron mal el uno del otro en público, y siempre reconocieron que vivieron una historia de amor muy bonita. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su amor fue real, intenso y apasionado. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor seguirá vivo en la memoria de sus fans. ¿Y ahora, qué es de ellos? Atay Ulusoy sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Ha protagonizado varias series de éxito, y ha recibido numerosos premios por su trabajo. Recientemente contrajo matrimonio y parece muy feliz. Serine Sarıkaya, por su parte, continúa triunfando como actriz, cantante y modelo. Ha participado en varias producciones importantes, y es considerada una de las mujeres más bellas de Turquía. También ha tenido otras relaciones sentimentales después de Atay. Aunque su relación terminó hace años, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos todavía sueñan con una posible reconciliación, aunque parece poco probable.
Pero lo que sí es seguro es que Atay y Serenay siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas del espectáculo turco. Su historia de amor con sus luces y sus sombras seguirá cautivando a generaciones de fans. Y nosotros, desde nuestro canal, seguiremos recordando y celebrando ese amor que nos hizo soñar a todos. Hasta la próxima.